Hola y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos sumergimos en una de las cuestiones, yo diría, más fascinantes de la neurociencia moderna. Podemos construir un modelo informático del cerebro humano, que se comporte como uno de verdad. Y la pregunta clave, no es solo si podemos construirlo, es cómo lo ajustamos para que no sea una simple caricatura. El artículo que tenemos delante, de Galeotti y su equipo, propone un método para afinar estos modelos, como si estuviéramos afinando un instrumento, vaya. Exacto. Y lo que vamos a explorar es la enorme, de verdad, la enorme diferencia que existe entre un modelo con los ajustes de fábrica y uno que ha sido cuidadosamente afinado a medida. Veremos cómo esta afinación permite que el modelo reproduzca características increíblemente complejas de la actividad cerebral, tanto cuando está en reposo como cuando responde a un estímulo. Pero si me permites, voy a ser un poco la abogada del diablo durante este análisis, porque la gran pregunta para mí es ¿hasta qué punto estos ajustes son una representación fiel de la biología o son simplemente un truco matemático para que los números cuadren? Quiero decir, es que me parece muy importante que mantengamos una perspectiva crítica con esto. Perfecto. Me parece un enfoque excelente y, de hecho, muy necesario. Pues vamos a desgranar esto. Empezaremos por el estado de reposo, el cerebro soñando despierto, por así decirlo, y compararemos los dos modelos. El que viene por defecto, al que llamaremos DEF, ¿Vale? frente al modelo afinado, que llamaremos TUN. ¿De acuerdo? Empecemos por lo más básico. Los ritmos cerebrales en reposo. Un cerebro humano despierto, pero relajado, muestra un ritmo muy característico, el famoso ritmo alfa, que oscila entre 8 y 12 hercios. Es como su nota fundamental. Pues bien, el modelo afinado, el TUN, lo clava. Su actividad principal se sitúa exactamente en los 11,7 hercios. Es su primera gran victoria, y no es pequeña. De acuerdo, es un buen primer paso, no lo niego. Consiguen que el instrumento toque la nota correcta. Pero el modelo por defecto, el DIF, vibra a unos 21,6 hercios, en otra banda completamente distinta. Mi pregunta, y aquí es donde empieza mi escepticismo, es ¿cambiar una frecuencia es suficiente para decir que el modelo es más realista? Es que un cerebro es infinitamente más complejo que un simple diapasón, ¿no? Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque no es solo la frecuencia, es la riqueza de la dinámica que hay por debajo. Si pudieras ver las trazas de actividad de las neuronas simuladas en el modelo afinado, en el TUN, verías un paisaje increíblemente heterogéneo. ¿Heterogéneo en qué sentido? Pues que algunas neuronas son muy activas, otras emiten en ráfagas de vez en cuando, otras están mucho más tranquilas. Es como una orquesta sinfónica donde el violín, el oboe y el timbal tocan melodías distintas que juntas crean una sinfonía. Entiendo la analogía. Y supongo que el modelo por defecto, el DEF, sería... Sería una orquesta donde todos los músicos tocan exactamente la misma nota, al mismo tiempo. Es monótono, predecible. La diferencia es abismal. Pasamos de una sinfonía a un pitido constante. Vale, admito que ese es un punto fuerte. La heterogeneidad es una característica fundamental de cualquier sistema biológico. Y esa heterogeneidad, si no me equivoco, trae consigo algo más profundo que no se ve a simple vista, ¿verdad? Algo relacionado con las fluctuaciones a largo plazo. Exactamente. El modelo afinado muestra fluctuaciones muy lentas por debajo de 0,1 hercios y una dinámica que los físicos llaman libre de escala o 1/f. Y esto es mucho más que un detalle técnico. Piensa en ello como si fuera el sistema operativo del cerebro. Desarrolla esa idea del sistema operativo. Un sistema operativo rígido y predecible como el del modelo DEF puede hacer una sola cosa bien, una y otra vez, pero un sistema operativo flexible, dinámico, como el que muestra el modelo TUN con esta propiedad 1/f, puede cambiar de tarea, puede aprender, adaptarse. Es, en esencia, lo que hace nuestro cerebro. Esta dinámica sugiere que el modelo TUN opera cerca de un estado crítico. El famoso estado crítico. Un concepto clave, pero que a menudo suena muy abstracto. Es básicamente un equilibrio muy delicado entre dos extremos. El orden absoluto, donde todo es predecible y nada nuevo puede pasar, y el caos total, donde no hay estructura y la información se pierde. Exacto. Y se cree que el cerebro opera justo en ese filo de la navaja, porque es el estado óptimo para procesar información, para ser flexible y responder de forma eficiente.
El modelo DEF es demasiado ordenado, demasiado rígido. Es un sistema, por así decirlo, sin capacidad de sorpresa. Entendido. O sea que el modelo afinado no solo tiene el ritmo correcto, sino que su ruido de fondo tiene la estructura matemática que se espera de un sistema complejo. Pero sigo con la pregunta. ¿Cómo se manifiesta esa complejidad de forma tangible? En el espacio del cerebro simulado, una cosa es el tiempo, la frecuencia, pero ¿y la geografía cerebral? Muy buena pregunta. Y la respuesta es fascinante. Se ve al analizar lo que se conoce como la autocorrelación. Imagina que cada zona del cerebro tiene su propio latido interno, su propio ritmo, pues la autocorrelación mide cuánto tarda ese latido en repetirse. Vale, ¿y qué descubrieron? Que en el modelo afinado, no todos latían al mismo ritmo. El modelo creaba por sí solo un mapa organizado, una geografía rítmica. Había agrupaciones de nodos con latidos más rápidos en zonas centrales y un gradiente muy claro, una transición suave hacia latidos más lentos en las zonas frontales y posteriores. Vaya, o sea, que es una estructura espacial que emerge sola, no fue programada. Exacto. Y que además se parece mucho a lo que vemos en cerebros reales. ¿Y qué pasa en el modelo por defecto, mientras tanto? Es el mismo latido. No hay estructura espacial, no hay gradientes, no hay geografía. Es otro ejemplo de su simpleza. La afinación no solo cambia la música, crea toda una geografía de ritmos. Vale, entonces tenemos un cerebro simulado con una geografía de ritmos muy rica. Pero un cerebro no es solo una colección de solistas, ¿verdad? Es una red. ¿Cómo se traduce esta riqueza individual en la forma en que las distintas zonas hablan entre sí? Ahí das en el clavo. El siguiente paso es analizar la conectividad funcional, que no es más que un mapa de quién habla con quién y con qué intensidad. Y lo que es realmente potente aquí, uno de los hallazgos clave del artículo, es la aparición espontánea de asimetría en la red. Asimetría. ¿Te refieres a que la comunicación no es igual en todas las direcciones? Exacto. En el modelo afinado surgen de forma natural nodos que son líderes, que tienden a influir en la actividad de otros, y nodos que son seguidores, que son más influenciados. Se crea una jerarquía de influencia. Y lo crucial es que esto es una propiedad emergente de la red. No se programó directamente. Simplemente, afinando los parámetros, la red se autoorganiza. Y para hacerlo aún más convincente, el artículo señala que uno de los líderes más importantes que emerge en el modelo es el córtex cingulado posterior. Es que esto es una coincidencia asombrosa, porque coincide con la evidencia experimental que señala a esta región como un hub, un centro neurálgico clave en el cerebro. Sí, es una coincidencia impresionante, lo admito. Pero aquí mi escepticismo vuelve a asomar. A ver, podría ser un artefacto del modelo. El modelo se basa en la anatomía del cerebro real, que ya tiene al córtex cingulado en una posición central y muy conectada. ¿No estamos simplemente viendo un resultado predecible de la anatomía que le hemos dado? Es decir, ¿el modelo está descubriendo una jerarquía o solo refleja la que ya estaba en el mapa de carreteras que le dimos? Es una objeción muy inteligente, pero el artículo responde a eso de una forma muy elegante. Investigaron qué propiedad de los nodos los convertía en líderes, y no era su posición anatómica, ni su número de conexiones. Resulta que los nodos líderes son, por decirlo de alguna manera, los más nerviosos o impredecibles. ¿Nerviosos? Sí, su actividad interna no es constante y monótona, sino que fluctúa mucho más. Hay una correlación muy significativa. Los nodos que actúan como líderes son también los que tienen una actividad intrínseca más variable, más inestable. Parece que la capacidad de liderar la red no está ligada a la estabilidad, sino todo lo contrario, a la flexibilidad y la variabilidad. Los nodos más impredecibles son los que marcan el paso. Ah, eso es diferente. Ese es un punto muy interesante y contraintuitivo, porque sugiere que la inestabilidad a nivel local podría ser la clave para la coordinación a nivel global. Eso no es algo que se deduzca de la anatomía, desde luego. Vale, este hallazgo me convence más. Pero sigo pensando que, hasta ahora, solo hemos analizado un cerebro en reposo. La prueba de fuego, el test definitivo, es ver cómo reacciona cuando se le molesta desde fuera. Hay que despertarlo. Exacto. Y aquí es donde las diferencias entre los dos modelos se vuelven literalmente abismales. Los investigadores hicieron precisamente eso. Aplicaron un pulso muy breve y localizado en ambos modelos, simulando el efecto de una estimulación magnética transcraneal. Y la respuesta del modelo afinado es:
es que es visualmente espectacular en las simulaciones. Imagina una onda de actividad que nace en un punto pero que no se apaga, sino que viaja por las autopistas del cerebro iluminando regiones lejanas una tras otra. Genera patrones complejos y sobre todo crea ecos que duran cientos de milisegundos después del pulso. El cerebro simulado reverbera. Es la analogía perfecta de tirar una piedra a un estanque. En el modelo Toon se forman ondas complejas que se extienden y rebotan por todas partes. En el modelo DEF es como tirar la misma piedra en un charco de lodo. La perturbación es mínima, se queda en el sitio y desaparece casi al instante. No hay propagación, no hay complejidad, no hay eco. Es un cerebro funcionalmente sordo. Para cuantificar esta diferencia de forma objetiva, usan una medida llamada índice de complejidad perturbacional, o PCI. En esencia, es una forma de medir la riqueza de ese eco del cerebro. En estudios con humanos se ha visto que este índice se correlaciona con el nivel de consciencia. Pacientes en coma tienen un eco muy pobre, un PCI bajo. Personas despiertas tienen un eco rico y complejo, un PCI alto. ¿Y cuáles fueron los resultados para los modelos? Pues el modelo afinado obtiene un PCI de 0,54, que es significativamente más alto que el 0,39 del modelo por defecto. Y este valor lo acerca mucho más a los valores que se observan en un cerebro humano despierto y consciente. Es una evidencia muy fuerte, no cabe duda. Entonces, no son dos cosas separadas. La complejidad interna permite una respuesta compleja al mundo externo. Exactamente. La capacidad de generar respuestas complejas depende directamente de la riqueza de la dinámica en reposo. Sin embargo, y para ser justas, no podemos terminar sin mencionar las limitaciones que los propios autores reconocen. Este modelo, por ejemplo, es solo el córtex, no incluye estructuras subcorticales como el tálamo, y las neuronas que simula son en realidad representaciones muy simplificadas. Es un gran paso, pero, bueno, ¿no es el cerebro completo en una caja? Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir qué significa todo esto, creo que la primera gran conclusión es que afinar un modelo cerebral no es un mero detalle técnico. Es lo que le permite pasar de ser una simulación monótona a una que captura la esencia dinámica de un cerebro real. Su heterogeneidad, su organización en redes y su capacidad para generar respuestas complejas. Estoy de acuerdo. Y la segunda idea central, que para mí es la más profunda, es que la actividad espontánea y la actividad evocada por un estímulo están íntimamente ligadas. La riqueza interna del cerebro en reposo, esa sinfonía compleja que vimos al principio, es precisamente lo que le da el potencial para reaccionar de forma compleja. No son dos problemas separados, son dos caras de la misma moneda. No sea que un cerebro aburrido en reposo dará respuestas aburridas. Exacto. Dicho de forma simple, es eso. En definitiva, este trabajo sienta las bases para calibrar futuros modelos de forma mucho más rigurosa, comparando todo un abanico de métricas complejas con los datos experimentales. Es una hoja de ruta, ¿no? Desde luego. Y para terminar, me gustaría dejar una idea en el aire, un pensamiento que me ha provocado este estudio. El hallazgo de que los nodos líderes de la red son los más variables, los más inestables. Me deja pensando. Tradicionalmente podríamos ver la inestabilidad o el ruido en la actividad neuronal como un defecto, como un fallo del sistema. Claro, se asocia a algo imperfecto que hay que eliminar. Pero, ¿y si es precisamente esa imprevisibilidad la característica esencial que permite a ciertas áreas cerebrales coordinar la red global? ¿Y si es esa dinámica, cercana al caos, la que da lugar a funciones tan complejas como el pensamiento flexible, la creatividad o incluso la consciencia? Quizás la clave de una mente flexible no reside en sus componentes más estables, sino precisamente en los más dinámicos, variables y en apariencia caóticos. Me dejas pensando. Siempre buscamos orden y patrones, pero quizá la verdadera magia está en el desorden controlado. Es una perspectiva fascinante para cerrar. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Un placer. Hasta la próxima.